El experimento en sí lo dividimos en 4 partes. En la primera parte, agregamos una masa de 0.3 kilogramos en el lado de la tabla C. Después, agregamos una masa de 0.02 kilogramos en el lado A. Posteriormente, agregamos igual una masa de 0.02 kilogramos en D. Y finalmente, al lado A le quitamos una masa de 0.05 kilogramos. La parte 1 corresponde al dibujo donde señala la flecha. Como vimos, el sistema se encontraba en equilibrio al tener masas iguales en lados opuestos, por lo que al agregar esta nueva masa de 0.3 kilogramos en C, se creó una nueva tensión, haciendo que la pelota se desplazara hacia este lado C, teniendo en X un desplazamiento de 8.6 centímetros y en Y de 0 centímetros. Estos datos los ocuparemos posteriormente para obtener resultados por un método analítico. El método analítico es una parte del análisis de resultados, y el método gráfico es la otra parte que complementa el análisis. Esta imagen muestra el método gráfico. Lo que hicimos fue dibujar los vectores que representan el peso que colocamos en cada polea. La dirección la obtuvimos midiendo el ángulo que formaba el hilo con el eje X, tomando como origen del sistema el lugar donde se ubicó la pelota. Una vez tenidos estos 4 vectores y ya dibujados, proseguimos a encontrar el vector resultante. La magnitud de ese vector la obtuvimos con una regla y la dirección con un transportador. Estos resultados se observan en la parte inferior izquierda. La escala que utilizamos fue que 1 newton equivale a 10 centímetros. Como dijimos anteriormente, el experimento lo dividimos en 4 partes. Las 3 partes que restan son completamente análogas a la primera. Cuando agregamos la masa ahora de 0.02 kilogramos en A, vimos que la pelota se movió a otro punto. Este tiene de coordenada 6.6 centímetros en X y en Y de 1.7 centímetros. Posteriormente, al agregarle al sistema una masa de 0.02 kilogramos en D, la pelota se movió a otro punto, con coordenada en X de 2.4 centímetros y en Y de 1.8. Y finalmente, cuando en la polea le quitamos 0.05 kilogramos, la pelota se movió a otro nuevo punto que tiene de coordenada en X 5.5 centímetros y en Y de menos 4.9. El método gráfico para la obtención del vector resultante de estas últimas 3 partes también fue análogo al de la primera parte. El vector resultante de la parte 2 tiene una magnitud de 0.09 newtons en la dirección de 55 grados. Para la parte 3, el vector tiene de magnitud 0.07 newtons y de dirección 80 grados. Y de la parte 4, el vector tiene una magnitud de 0.04 newtons en la dirección de 129 grados. Para el análisis de nuestros datos tenemos esta primera tabla que se divide en 5 secciones principales. La primera columna nos dice la parte a la que pertenecen todos los demás datos. Ahora sí, podemos hablar de nuestras 4 secciones principales. Y como podemos ver, le colocamos un color a cada una para diferenciar y para que ustedes puedan guiarse y seguirnos con más facilidad. Y abajo el significado o de dónde provienen estos datos. Cabe destacar que nuestra TX, nuestra TY y nuestra norma están en newtons. Todas esas cifras son en newtons. Y nuestro ángulo en grados. Empecemos con TX. Nuestra TX total proviene de la suma de todas nuestras TX que obtuvimos en nuestras partes, porque como vimos en nuestro experimento, lo dividimos en 4 partes y estas 4 partes tenían diferentes masas. Por ejemplo, en nuestra primera parte ocupamos 4 masas diferentes y para esas 4 masas le sacamos nuestras 4 TX diferentes y para obtener nuestra TX total sumamos todas estas teniendo mucho cuidado del signo, ya que muchas de estas eran negativas. Continuamos con TY, que al igual que TX lo obtuvimos de las masas que tenía cada parte. Entonces al sumar todas nuestras TY tenemos nuestra TY total
y tuvimos mucho cuidado igual en los signos que tenían estas, ya que muchas eran negativas. Continuamos con la norma, y la norma se obtiene a partir de la raíz cuadrada de tx al cuadrado más ty al cuadrado, y estos números, estas cifras, son las que ya obtuvimos anteriormente. Tx, que está en color salmón, y Ty, que está en color gris. Por último, obtuvimos el ángulo, y este fue a partir de el arco tangente de la división de la Tx entre la Ty, o al revés, de Ty entre Tx, y estas igual son de los datos que obtuvimos anteriormente. Para continuar con nuestro análisis, podemos observar una segunda tabla que se divide en 3 secciones. La primera columna nos dice la parte a la que corresponde todos los siguientes resultados. La segunda sección es de la forma analítica, que esto es muy importante, y esta a su vez se divide en 2 partes, la magnitud y el ángulo. Estos resultados provienen del cuadro anterior que vimos, y anteriormente vimos la magnitud como la norma. Bueno, seguimos con nuestra tercera sección, que es la forma geométrica. Esta también viene con su magnitud y el ángulo, y estas tienen su incertidumbre, ya que estas fueron tomadas con herramientas de medición y no con ecuaciones. Cabe destacar que la forma analítica es más exacta, más segura que la forma geométrica. Ahora sí, vámonos con nuestro tercer cuadro. La primera columna es de la parte a la que corresponden los siguientes datos. La discrepancia. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la discrepancia, que es como el margen de error. ¿Qué tan reproducibles fueron nuestros datos? Ok, ahora vamos con la discrepancia de nuestra T. Y esta es el resultado de la resta de la magnitud analítica menos la magnitud geométrica, dividiendo esto entre la magnitud analítica y finalmente multiplicándolo por 100. Estos resultados de la discrepancia, tanto de T como de nuestro ángulo, podemos observar que estas fueron pequeñas. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? ¿Qué nos quiere decir? Que nuestros datos fueron reproducibles. Aunque en nuestra parte 4 podemos observar una discrepancia en T de 26.73, que esa fue la mayor de nuestras discrepancias. Pero si nos vamos a nuestros datos de la forma analítica y la forma geométrica, podemos observar que en la forma analítica tuvimos 0.0546 y en la forma geométrica 0.04. Si se dan cuenta, esto no es muy grande, o sea, no es muy grande la diferencia, pero por ser cantidades muy pequeñas nos refleja un porcentaje pues mayor. Bueno, ahora yo creo que se han de preguntar por qué a la magnitud analítica le restamos la geométrica, la magnitud geométrica. Pues es porque, como dijimos anteriormente, la magnitud analítica pues es la más exacta, la más precisa de nuestras cuentas. Y la forma geométrica pues no lo es. Entonces nos basamos en esto para ver la diferencia y nuestro margen de error entre estas dos. Ahora sí, continuamos con la discrepancia del ángulo. Y este es el resultado de la resta del ángulo analítico menos el ángulo geométrico, dividiendo esto entre el ángulo analítico y finalmente multiplicándolo por 100. ¿Y por qué nuevamente? Porque nuestra forma analítica es más exacta que nuestra forma geométrica. Primero, para la discusión, vamos a hablar sobre la precisión y exactitud de las mediciones. Como vimos anteriormente, los dos instrumentos que utilizamos para medir fueron una regla cuya mínima escala es de 0.1 centímetro y un transportador cuya mínima escala es de 0.1 grado. También, como vimos anteriormente en los resultados, entre la discrepancia del método geométrico y del método analítico, nos dimos cuenta que no varían demasiado, por lo que podemos decir que el uso de estos instrumentos fue adecuado para la experimentación.
Y como segunda parte, vamos a hablar sobre un problema técnico que tuvimos a la hora de realizar este experimento, como lo hablaremos y mostraremos a continuación. En este video estamos realizando un ejemplo de lo que hicimos. Podemos ver que al mover la pelota y soltarla, esta no regresa al punto marcado, sino que queda en un lugar distinto, por lo que nos vemos obligados a recurrir a un truco sucio, que es mover la tabla para que todo este sistema se ajuste bien y la pelota vuelva a dicho punto. Esto en principio parece cuchareo, pero no lo es, porque hacer esto nos lleva a resultados correctos y además sabemos que este no es un montaje que se libre de la fricción, ya que si no regresaría al punto marcado siempre. Podemos concluir que nuestra hipótesis se cumple, ya que en esta decimos que nuestra fuerza se va a ver como un vector. Y al realizar nuestra práctica, nuestro proyecto, podemos ver que esto es así y tiene las propiedades de un vector. Esto se ve reflejado en nuestros datos. Y, por cierto, nuestros datos fueron reproducibles, y esto habla de un buen montaje, de una buena planeación de la práctica. Nuestra discrepancia es muy baja a comparación de nuestros datos de la forma analítica y nuestra forma geométrica. Y esto quiere decir que nuestros datos fueron muy similares. Y en conclusión, pues esto habla de una buena planeación, una buena práctica y un buen resultado.